Buenos días. Vamos a trabajar lo que son tablas de frecuencias para datos no agrupados. Antes de empezar a hacer la tabla, vamos a trabajar algunos conceptos que usted ya lo sabe. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, datos, porcentaje, total. Y vamos a ver las variables. Variable cualitativa y cuantitativa. En este caso vamos a trabajar con números, entonces es una variable cuantitativa. Si son datos no agrupados, variables cuantitativa discreta, que son números enteros. Entonces, variable cuantitativa discreta, que son números enteros, como 7, 3, 5, 4. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que se repite en una observación o en una investigación. Por ejemplo, si se repiten 3, la frecuencia absoluta es 3. Si se repiten 5, la frecuencia absoluta es 5. La frecuencia relativa lo vamos a llamar H sub i. La frecuencia absoluta F sub i. H sub i, ¿por qué H sub i? Porque la frecuencia relativa es cada uno de estos datos dividido en el total de datos. O sea, dividido en n. Si en una investigación se hace con 15 estudiantes, el total de datos, ¿cuántos son? 15. Se hace con 20 estudiantes o con 20 familias, el total de datos son 20. Bueno, el porcentaje, el signo porcentaje, F frecuencia absoluta, H sub i frecuencia relativa. Y vamos a trabajar algo otros conceptos como son frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es, para diferenciarla de esta, F mayúscula. Y la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula. Bueno, ya teniendo esos presaberes claros, entonces vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer. Los datos. Luego de los datos vamos a trabajar la tabulación. Datos, tabulación. Luego vamos a hacer la frecuencia absoluta. F sub i minúscula. Y luego la frecuencia absoluta acumulada. F sub i mayúscula. Luego la frecuencia relativa. H sub i minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, H sub i mayúscula. Tenemos el porcentaje. Y lógicamente el total, que sería acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué investigación vamos a hacer para poder hacer la tabla? En un grupo de estudiantes del colegio, Instituto Miguel Sánchez Ginestrosa, las edades fueron las siguientes: 13, 15, 17, 14, 13, 15, 16, 16, 17, 15, 13, 13. Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá? 3, 6, 9, 12. 12 que corresponde a n, ¿cierto? Que es el total de datos o el total de estudiantes investigados. Vamos a hacer la tabulación. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos son las edades que me dieron los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la menor edad? 13. Entonces escribimos 13 en su orden, de menor a mayor. Luego, ¿cuál le sigue? 14. Luego, ¿cuál le sigue? El 15. Luego, ¿cuál le sigue? El 16. Y por último, el 17. Entonces, de 13, para hacer la tabulación, cada vez que encontremos un número igual, entonces colocamos una rayita en la tabulación. 1, 2, entonces pasamos acá la rayita. 3, pasamos la rayita. 4, pasamos la rayita.
Entonces hay 4 estudiantes de 13. Entonces la frecuencia absoluta dijimos que era el número de veces que se repetía un dato. Entonces, ¿cuánto se repitió? 4. Vamos con 14. Con 14 hay uno solamente. Entonces, hacemos una rayita y acá escribimos el número 1. Del 15 hay 1, 2 y 3. Del 15 hay 3. Entonces, una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas y escribimos el número 3. De 16 hay 2, 1 y 2. Hacemos 2 rayitas para la tabulación y escribimos el número 2 para la frecuencia absoluta. Acá de 17, ¿cuántas hay? Hay 1 y hay otro, hay 2. En el total dijimos que habían ¿cuántos? Deben haber 12 rayitas. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Y lo mismo acá. En la frecuencia absoluta tienen que haber 12. 4, 5, 8, 10. Y 2 de acá, 12. Ese es el N, ¿no? N, total de datos. Ahora, la acumulada. La acumulada siempre empezamos por el número que haya de primeras. Entonces, 4. Luego, ¿cuál le sigue? El 1, entonces sumamos, por eso es acumulada. 4 más 1, 5. Luego, ¿cuál le sigue? Tenemos este, más 3, quedarían 8. Luego le sigue 2, 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. Y un total de 12, vean. 12 datos. Para la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que era cada uno de estos datos dividido en el total. 4 dividido en 12, 1 dividido en 12, 3 dividido en 12, 2 dividido en 12 y 2 dividido en 12. Entonces cada uno de los datos dividido en el total. 1 dividido en 12, 3 dividido en 12, 2 dividido en 12 y 2 dividido en 12. Me tiene que dar un total de 1.00. Vamos a ver. Entonces 4 dividido en 12, ¿cuánto me da? Me da 0,33. 1 dividido en 12 me daría 0,08. Ustedes pueden ir haciendo en la calculadora. 3 dividido en 12 me daría 0,25. 0,25. 2 dividido en 12, 0,17 y 0,17. Entonces miramos. 3, 8, 11 y 5, 16 y 7, 23 y 7, 30. 0 y van 3. 3 y 3, 6 y 2, 8 y una 9 y una 10. 1.00. Para la acumulada, entonces empezamos con el primer número. Luego le sumamos el siguiente, 0.33 más 0.8 daría 0,41. Más 0.25 me daría 0.66. Más 0.17 me daría 0,7 y 6, 13. 7 y 8 y una 6 y una 7 y una 8. Y 0.83 más 17 se le daría 1.00. Ahí está. Bueno, para el porcentaje entonces cogemos el H sub i y lo multiplicamos por 100 para el porcentaje. Entonces 0,33 multiplicado por 100 me daría 33%. 0,08 multiplicado por 100 me daría 8%. 0,25 multiplicado por 100 me daría 25. 0,17 multiplicado por 100 me daría 17. Y 0,17 multiplicado por 100 me daría 17. El total tiene que darle el 100%.
Entonces sumemos 33 más 8, 41, más 25, 63, más 17, 83, más 17, 100. Hemos hecho la tabla, entonces espero que hayan aprendido. Muchas gracias.